Ya están escuchando esa cancioncita y eso quiere decir que han llegado nuestros especialistas para hablar de un tema bastante interesante que de pronto tiene algo de desconocimiento y es la acupuntura. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Mitos y verdades. Pues miren, ellos son Jessica, que es médico de la Universidad del Rosario, con especialidades de epidemiología clínica de la Universidad del Rosario y medicina regenerativa del CCM. ¡Wow! ¡Caramba! Por otro lado, Philip es médico de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal de la Fundación Juan N. Corpas y medicina regenerativa del CCM. Pues aquí están Jessica Soto y Felipe Briceño. Bienvenido, ¿cómo están? Gracias. Pero qué jovencitos son, ¿a qué hora decidieron todo eso? ¿Les gusta eso? Rápido. Se fue rápido ustedes. Sí. Desde jovencito querían hacer esto, querían estudiar medicina primero. Sí, lo único que quería hacer era ser médico. ¿Y por qué irse por la medicina integrativa? Pues en realidad la medicina integrativa tiene muchísimas funciones y ayuda bastante a los pacientes. De hecho, lo que nosotros realizamos y lo que nosotros buscamos es buscar una forma integrativa para tratar al paciente, con la medicina convencional, con las terapéuticas alternativas y así unir ambas medicinas para potenciar los efectos de los Y pacientes. entre esas terapias diferentes de origen oriental, que aquí en Colombia todavía hay algo de escepticismo, algo de duda, pero por desconocimiento, claro, está la acupuntura. Jessica, ¿esto qué es? ¿Esto de dónde viene? Bueno, ¿cuántos años tiene de historia? Y si es algo realmente científico. No, la acupuntura viene desde los años 600, el origen es asiático, los pioneros son los chinos, pues una medicina tradicional china, y lo que busca la acupuntura es tratar de estimular unos puntos energéticos que tenemos en el cuerpo. Esos puntos energéticos no lo vemos en la medicina convencional, pero eso es lo que buscamos en la medicina integrativa, poder acoplar lo que conocemos en la medicina convencional, los puntos anatómicos de la medicina convencional y los puntos energéticos que nos trae la medicina tradicional china. ¿No? Poder estimularlos y tener efectos positivos en los pacientes. ¿La acupuntura es adecuada, es ideal para cualquier persona, incluso para esas que le tienen pavor a las agujas? Bueno, las agujas no duelen, es uno de los mitos que vamos a hablar ahorita, porque generalmente no tiene por qué el paciente sentir dolor, entonces siempre hay como un rechazo a las agujas, sobre todo en los pacientes que son muy miedosos por el tipo de dolor, pero realmente la acupuntura no va a generar ningún tipo de dolor. Hablabas de estimular la energía del cuerpo a través de esos meridianos, pero también se pueden bloquear. Hay esos dos tipos de estímulos, uno que aviva la energía y otro que puede bloquear un exceso de energía que haya. Exactamente, digamos que en medicina, bajo la visión de la medicina tradicional china, hay enfermedades por exceso y hay enfermedades por deficiencia. Claro. Entonces, según el estímulo que uno realice con la aguja de acupuntura, si uno lo hace, por ejemplo, hacia la derecha, lo que hace es tonificar. Entonces, es aumentar ese déficit que tiene el paciente. Pero si el paciente tiene un exceso, entonces uno le hace las rotaciones hacia la izquierda y lo que hace es ceder. Entonces, elimina ese exceso que tiene el paciente dependiendo de la enfermedad que tenga. Jessica, yéndonos a la práctica, ¿cómo se hace la acupuntura y en qué partes del cuerpo se puede utilizar? Y no sé si de pronto aquí se puede hacer una pequeña demostración. Una chuzadita. Yo me presto, yo no tengo miedo a las aguas para nada. ¿Qué va a hacer el conejillo de Una chuzadita, por Dios. Una chuzada, no me hable de chuzada, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, trajimos acá unos materiales, estas son las agujas de acupuntura. Para que vean que no Importante siempre que las agujas todo tiene su registro INVIMA, tiene su fecha de vencimiento. Y tiene aprobación, por la FDA. Claro, no es la aguja de coser. Exactamente. No, cuidado con eso. Son agujas estériles y son agujas que son desechables. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos que más adelante hablaremos es que si tiene transmisión de enfermedades, y no, porque en realidad esta única aguja solo es para ti y después se desecha. Y se cae y se pone otra. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste? Se saca, por ejemplo, tienes un tubito, sacamos la agujita y dependiendo del lugar del cuerpo, por ejemplo. O sea, ¿qué enfermedades, qué dolencias, qué patologías se pueden tratar? A mí me duele mucho por acá. Sí, por ejemplo, pues la acupuntura en realidad tiene muchas indicaciones y de las más fuertes son los dolores crónicos. Entonces, en los tipos de dolores, por ejemplo, dolor de cuello, dolor de espalda, dolores de ciática, muchos tipos de dolores. Entonces, por ejemplo, pues, bueno, no sé, vamos a hacer... Donde quieras ponerla. Bueno, o sea, primero, pues hay que hacer asepsia, antisepsia. En realidad, simplemente vamos a hacer, pues, como la simulación de cómo se aplicaría, porque primero tenemos que limpiar la piel para evitar riesgo de infección. Sí. Entonces, por ejemplo, este punto es bien interesante, se llama intestino grueso 4, que es GGU.
y se pone ahí en la mitad, simplemente es como una es una punción fuerte y dirigida y simplemente es muy superficial, sí, en realidad dependiendo de lo que uno vaya a tratar. Entonces lo que se busca es que cuando se pone la aguja uno hace unos movimientos de rotación y el paciente debe sentir un corrientazo, que eso es lo que nosotros llamamos el DeQi. Y el DeQi es la sensación acupuntural y eso nos indica que incluso el punto quedó bien puesto. Que no es doloroso, que simplemente una sensación de decir, simplemente aquí estamos. Es un, exactamente. Pero no es doloroso. Jessica, ¿cómo se estudia eso? Porque son meridianos invisibles, no se ven aquí, La energía no se ve. No puede hacer un dibujo, pero ustedes tienen un estudio milimétrico, anatómico. Hay miles de puntos y dependiendo de lo que tenga el paciente, pues se va a hacer la respectiva estimulación. Procesos inflamatorios es bueno. Sí. Supremamente. ¿Algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad? Para infecciones no hay mucha evidencia clínica para infecciones. Evidencia. Es mejor utilizar antibiótico o el tratamiento convencional que el paciente requiere. ¿Qué otros tratamientos se pueden hacer más allá del proceso inflamatorio? Se puede también para medicina antienvejecimiento. ¿Ah, sí? Uy, sí, para las arrugas. Ah, no, entonces crucifíqueme. Ahí hay un modelo. Hágale. Una viejita, esas vintage que a veces pasan en televisión y que es un hombre lleno de agujas. Bueno, estaba luchando contra la vida. ¿Cómo puede ser eso? Se puede hacer un lifting y se ponen literalmente en las arruguitas. Ah, ¿se pone ahí? ¿Y eso qué estimula? Va a estimular colágeno y elastina. Ah, mira, He escuchado también que para problemas de celulitis, ¿cómo? También, por la misma función que se hace, digamos que la celulitis es una enfermedad fibrosa de la piel, digámoslo así, entonces se liberan esas fibrosis. No, aquí lo que hay que hacer es promoción por combo completo. Vamos a hacer un combo. Vámonos de una. Al mayor. Celulitis, adelgazar, ahí estamos los tres. Para adelgazar, por ejemplo. Para adelgazar, digamos que hay artículos recientes, pacientes que tienen comorbilidades como el síndrome de ovario poliquístico, que son pacientes que tienen pues tendencia a tener sobrepeso, tener obesidad, también hay evidencia científica que funciona. Obviamente, recordar que son tratamientos largos, no vamos a tener efectos inmediatos. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda un tratamiento? Bueno, podemos hacer un tratamiento de mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. Fili, para temas emocionales, porque se habla mucho de cortar la ansiedad, la depresión, el supremamente estrés. importante. ¿Se puede aplicar la Sí, por ejemplo, los últimos estudios han evidenciado mucha evidencia científica en pacientes, por ejemplo, con cáncer. Los pacientes con cáncer se utiliza mucho la acupuntura es por los efectos secundarios que ocasiona la medicación que ellos tienen. Por ejemplo, quimioterapias. Las quimioterapias ocasionan náuseas, ocasionan vómito y eso mismo le hace a los pacientes ocasionar ansiedad, estrés, incluso hasta depresión. Entonces, incluso fatiga crónica en los pacientes. Entonces, en esos pacientes lo que se hace es el manejo coadyuvante de su medicina convencional, tratamiento de quimioterapias y se utiliza acupuntura. Entonces, incluso la acupuntura ahí que tratan ellos, el dolor ocasionado por la quimioterapia, que a veces son dolores tipos neuropáticos, se utiliza para la fatiga crónica, para la ansiedad, para la depresión en los pacientes y les va muy bien. Aquí estoy viendo otro tipo de agujitas o de balines que son mucho más pequeñitos, son como la cabecita nada más. ¿Estos en qué casos se utilizan? Bueno, esa terapia se llama auriculoterapia. Y lo que se realiza es hacer, nosotros en nuestro cuerpo tenemos microsistemas. Entonces, por ejemplo, en nuestro pabellón auricular tenemos un microsistema. Entonces, lo que hacemos con este tipo de agujitas, se llaman chinchetas, sacamos y ponemos en unos puntos específicos de la oreja y generalmente lo utilizamos en pacientes que quieren bajar de peso. Eso lo he visto mucho, que tienen exactamente. Yo sirvo de modelo ahí. ¿Les quita un poquito la ansiedad por comer? Sí. Exactamente. Entonces, uno les enseña a los pacientes qué tipo de puntos se debe estimular para poder evitar, o sea, que el paciente tenga ansiedad por comer o que, por ejemplo, el estímulo del hambre constantemente no se dé y que tengan una saciedad después de una alimentación. No comen los pacientes y otra vez al rato les da otra vez hambre. Obviamente tiene que ir de la mano de un adecuado estilo de vida, que el paciente realmente haga ejercicio, que realmente quiera cambiar su estilo de vida. O sea, y es que a veces pensamos que la acupuntura es magia. Sí. Que simplemente colocamos 2 agujas y se van todos los problemas de la vida, adelgazamos, estamos felices. Y no, son complementos, son cosas que se integran a otro tipo de tratamientos y definitivamente a nivel científico está comprobado que sí ayuda. Sí. Así es, Jessica. Sí, ¿Qué cuidados se deben tener durante y después de un proceso de acupuntura? Y tal vez, no sé, si existan de pronto contraindicaciones. digamos que contraindicaciones en un paciente, no, que realmente la contraindicación es que el paciente no tenga algún tipo de indicación, o sea, que no le sirva, o sea, que uno diga, pues este paciente no le sirve el tratamiento. Sí, pero que tenga una contraindicación, no, porque no tiene efectos adversos. ¿Y de cuidados? Y de cuidados tampoco, porque el riesgo de infección sería muy mínimo. Es importante hacer asepsia, antisepsia antes de introducir las agujas, pero realmente no va a haber ningún riesgo posterior ni ningún cuidado que el paciente requiera. En acupuntura el paciente sí no debe entrar a saunas, a piscinas, pues porque los balines se van a
caer. Claro. Philip, para tratar dolor de cabeza, Es muy migrañas. Es también muy he bueno escuchado para, que es muy sí, bueno. exactamente. Nos Son unos, toca siempre desde o sea, tener en cuenta la acupuntura es ver cómo lo ven los chinos, tener esa visión de la medicina tradicional china. Entonces hay muchos tipos de clases de migraña. Entonces no es en la medicina convencional que el tipo de migraña la tratamos con determinado medicamento. En la medicina tradicional china abrimos esa mente y miramos por cuál es la causa de la migraña que presenta el señor, el paciente que consulta. Entonces muy seguramente la migraña de Marcelo no va a ser mismo la migraña de Mónica. Entonces ellos dos necesitan diferentes tipos de estímulos acupunturales en el cuerpo. O sea, esto es muy individual. Cada paciente Cada tiene una paciente es lectura, cada paciente es único y eso es importante porque no se puede generalizar y bueno, tengo dolor de cabeza y las agujas van en el mismo lugar y tienen los mismos estímulos. No, cada paciente es un universo y el mismo paciente es el que le da a ustedes la guía para saber por dónde tratarlo. Y eso es lo bonito de la medicina integrativa, que tú ves al paciente como uno, ¿sí? O sea, individualizas el tratamiento de un paciente y le das todo el tiempo que requiere para abordar qué es lo que pasa con el paciente. No te enfocas solamente en la parte orgánica, sino también en la parte emocional que puede afectar la parte orgánica. Nos llega una pregunta adicional. ¿Es verdad que la miopía se puede tratar con acupuntura? ¿Temas de visión? ¿Temas oftalmológicos? No he de visto visión? artículos que soporten. Sí, no, bajo la visión occidental no se ha visto en realidad ¿Y estudios. que haya algún reporte científico actual? No. ¿Qué está pasando en países como Colombia, en esta región del mundo, en este occidente, con respecto a la medicina oriental china? ¿Cómo la miramos? Porque a veces hay médicos que son escépticos y se escudan en que no hay evidencias científicas. Y resulta que sí las hay. Hay mucha evidencia científica, tal vez por desconocimiento o de pronto un tema de ego, de decir, no, mi medicina es la que sirve. No nos abrimos mucho a ese mundo y tenemos un mundo por allá completamente maravilloso por descubrir, Philip. ¿Qué está pasando en ese sentido? Pues yo pienso que en realidad es desconocimiento de todos nuestros colegas, porque sí hay muchísima evidencia científica y hay estudios que avalan la acupuntura. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, hay en 129 países, el 80% de esos países se avala la acupuntura como como medicina convencional. No como alternativa, sino como convencional. Sino como medicina convencional. Específico para exactamente, lo utilizan en clínicas, de hecho. Y ya que tomas ese tema, Marcelo, es muy importante lo que tú dices porque es uno de los mitos. Muchos de los médicos, colegas, pueden no creer o de pronto ser muy escépticos a la acupuntura, pero hay otros colegas que ya realmente estudian o hacen la especialización o realmente son muy curiosos de tratar de complementar su medicina convencional con la nuestra para potenciar resultados. Entonces ese mito se ha ido perdiendo con el tiempo de un médico que realmente le guste leer y realmente desmentir lo que todo el mundo piensa. Y ya para ir finalizando, un segundito, porque más allá de la acupuntura, que es nuestro tema específico de hoy, también hay un tema que me interesa mucho, que deberían volver otro día. Claro que sí, hablar de la farmacología vegetal. Una maravilla. En los vegetales, en las frutas, en las verduras, hay medicina. Y a veces también la miramos por encima del hombro por desconocimiento, porque no sabemos cómo hacerlo, pero hay mucha literatura con respecto a eso. Y ya una preguntita final. ¿Los niños también aplican para la acupuntura o desde qué edad es como Claro que sí, hacerla? desde los niños se puede realizar la acupuntura. De hecho, yo casi siempre que los niños consultan es por síntomas respiratorios a repetición y demás, utilizo la moxibustión. Este es otro tipo de técnicas de la acupuntura, que esta es un fármaco vegetal que se llama Artemisa china. ¿La Artemisa? Ay, la Artemisa. Esa es la quimioterapia selectiva. Exactamente. Es una quimioterapia que solo mata la célula mala. Entonces con la Artemisa lo que hacemos es prenderlo, tiene forma de un tabaco y calentamos unos puntos acupunturales específicos para mejorar la condición del paciente. Entonces en los niños, ¿qué sucede? Es que no se dejan punchar porque les duele. Aunque entonces, son muy juiciosos, hemos tenido pacientes muy tranquilos, niños. Entonces con el calentamiento de unos puntos acupunturales también se puede hacer. Dentro de eso está lleno de Artemisa. Exacto, todo eso tiene lleno de Artemisa. Ojo con la Artemisa, ojo con la Artemisa, porque eso tiene una cantidad de connotaciones y una cantidad de beneficios. Doctora, ¿usted se hace acupuntura a sí misma? No, es que el especialista en terapéuticas es mi esposo, yo soy epidemióloga. ¡Ah, caramba! Iba a decir que se le estaba notando. Iba a decir que se le estaba notando la acupuntura. ¿Qué ventaja trae al marido que lo rejuvenezca a uno? Chicos, redes sociales, página web, dirección, teléfono, ¿dónde podemos conectarnos con nosotros ustedes? Estamos, nuestra clínica es Mubarak Medical Center. Nos pueden encontrar en redes sociales como @Mubarak Colombia. Mubarak. Los teléfonos
Por Claro que favor. sí. 314-670-5231 y el fijo. Y el teléfono fijo 929-3891. Nos pueden llamar, solicitar su cita, también seguirnos en redes para que estén pendientes de los tratamientos que realizamos en la clínica. Felicitaciones, Por supuesto ustedes son que jóvenes, estudiaron su medicina, pero tienen esas inquietudes de otras culturas que a lo mejor aquí ignoramos y que están salvando vidas alrededor del mundo, mi querida Mónica. Tenemos